En los videos anteriores vimos que el mercado no siempre se comporta igual. A veces tiene tendencia, a veces revierte, y a veces simplemente camina al azar sin darte ninguna ventaja. Y vimos que el exponente de Hurst es una herramienta muy útil para detectar en cuál de esos estados está el mercado. Pero antes de ir al siguiente indicador, necesito que tengamos claro un concepto fundamental que está debajo de todo esto y que muy pocos traders se detienen a entender con precisión. Ese concepto es la diferencia entre ruido y señal. En cualquier sistema que genera datos a lo largo del tiempo, hay dos cosas mezcladas en esa serie de números, información real y elementos aleatorios. La señal es la parte que contiene información. Es el componente que tiene estructura, que tiene dirección, que refleja algo real que está ocurriendo. En el contexto del mercado, la señal sería el comportamiento que tiene una causa, la presión compradora sostenida de institucionales, un desequilibrio entre oferta y demanda, una tendencia macroeconómica que se refleja en el precio de manera consistente. La señal es repetible. Si las mismas condiciones vuelven a ocurrir, la señal tiende a aparecer de nuevo. Eso es lo que la hace explotable. El ruido es todo lo demás. Son las fluctuaciones que no contienen información útil. El tic que sube porque alguien ejecutó una orden de mercado pequeña. La vela que baja porque un participante necesitaba liquidez en ese momento. Los movimientos que no responden a ninguna causa estructural, solo a la suma caótica de miles de decisiones individuales sin coordinación. El ruido es inherente a cualquier mercado líquido, no desaparece, y su característica principal es que no es predecible, porque no tiene causa sistemática. El ruido empuja el precio hacia arriba a las 11:43 de la mañana y a las 11:44 hacia abajo, no hay memoria, no hay sentido, solo es ruido. El problema es que en un gráfico de precios, señal y ruido están completamente mezclados. No vienen etiquetados y separados. Cuando ves una vela verde, no sabes si ese movimiento es señal, ruido, o una combinación de ambos. Y aquí está el error que cometen la mayoría de los traders. Tratan todo el movimiento del precio como si fuera señal, como si el mercado fuera totalmente sabio, y todos sus movimientos tienen un porqué y un para qué. Le buscan una explicación a cada vela. Le asignan significado a cada patrón, y terminan operando con y contra el ruido, convencidos de que están leyendo estructura. Operar con y contra el ruido es exactamente lo mismo que apostar en un casino. Puedes ganar por suerte, pero la esperanza matemática, al final, es cero o negativa antes de comisiones. Para que el concepto del ruido quede bien entendido, pensemos esto. Imagina que estás intentando escuchar una conversación en una habitación llena de gente hablando al mismo tiempo. Esa conversación que te interesa es la señal. Todo lo demás es ruido. Si el ruido es bajo y la señal es clara, puedes entender perfectamente lo que se dice y tomar decisiones en base a eso. Si el ruido es muy alto y la señal es débil, no importa que tan bien escuches, lo que oyes es básicamente aleatorio. Actuar sobre eso te llevará a conclusiones equivocadas. En el mercado pasa exactamente lo mismo. Hay momentos donde la señal domina, donde el precio está comunicando algo con claridad. Y hay momentos donde el ruido domina, donde el precio simplemente está haciendo eco de la aleatoriedad colectiva. La pregunta que importa no es qué dice el precio ahora mismo. La pregunta es, ¿hay suficiente señal en el precio para que lo que dice tenga algún valor predictivo? Cuando el ruido domina, el precio hace zigzag sin desplazamiento neto. Sube, baja, sube, baja. Si mides el recorrido total que hizo el precio barra a barra, es enorme. Pero si mides donde terminó versus donde empezó, casi no se movió. Esa es la firma del ruido, mucho movimiento, poco avance, como caminar en círculos. Cuando la señal domina, el precio avanza de manera más ordenada. El recorrido barra a barra y el desplazamiento neto son más parecidos entre sí. El precio está yendo a algún lado, no solo oscilando. Esa diferencia entre recorrido total y desplazamiento neto es medible. Y esa medición es uno de los tres componentes del siguiente indicador que vamos a ver. Si tienes una estrategia de seguimiento de tendencia, esa estrategia fue diseñada para capturar señal. Necesita que el precio avance de forma ordenada para generar ganancias. Si la aplicas en un mercado dominado por ruido, tu estrategia va a generar entradas y salidas constantes que van, exactamente, a ningún lado.
Solo vas a acumular comisiones y pérdidas pequeñas hasta que el capital se erosiona. Si tienes una estrategia de reversión a la media, también necesita señal, pero de un tipo específico, necesita que el precio se aleje de un punto de equilibrio y luego regrese. Si el mercado está en tendencia fuerte, esa reversión no llega, o llega demasiado tarde. En ambos casos, operar sin saber si el mercado tiene señal suficiente es como usar una herramienta correcta en el momento equivocado. Entonces, ¿cómo sabes cuando el mercado tiene suficiente señal? No puedes mirarlo a ojo. El cerebro humano es muy bueno encontrando patrones, incluso donde no los hay. Por esa razón necesitas medirlo. En el siguiente video vamos a ver exactamente eso, un indicador que mide 3 dimensiones distintas de la señal, de forma simultánea, las combina en un solo número, y te dice en qué zona estás operando en este momento. Así que suscríbete si no lo has hecho para no perderte el siguiente video, dale like si esto te está siendo útil, y nos vemos en el siguiente.